la Constitución prohíbe totalmente la reelección. Y en caso de que se reforme la Constitución, no es Carlos Menem el que va a decidir sobre este aspecto, sino que va a ser el pueblo argentino. Fue la más legítima y la más democrática de la historia argentina. Antes el presidente iba a 6 años sin posibilidad de reelección. Acá pasamos a 4 y una reelección. Hubiera estado bien, me parece a mí, una reelección y nunca más, por ejemplo. Reforma se llega sí o sí a través de un pacto entre los dos actores principales de aquel momento, de los partidos políticos, el doctor Raúl Alfonsín y el doctor Menem. La Asamblea reflejaba con absoluta precisión la diversidad de la Argentina. Y lo notable es que en esa diversidad fue posible una sanción de una Constitución por unanimidad, hecho notable en la historia argentina. De ninguna manera quedó limitado el pacto de Olivos, a mí me gusta llamarle pacto, es una palabra que viene de paz, a 2 partidos. Por el contrario, hubiera sido mucho mejor, desde luego, encontrar aquiescencia también en otros sectores que no la dieron y que tienen todo el derecho a comportarse como quieran. Como había desconfianza entre las dos fuerzas, la forma de cerrar el pacto y que ese pacto no se violara era a través de esa cláusula cerrojo que decía que o se votaba todo o no se votaba nada. En 1994, Argentina vivió uno de los momentos más trascendentales de su historia reciente, una reforma constitucional que cambiaría el curso de su democracia. Te invitamos a explorar cómo y por qué se llevó a cabo esta reforma y cuáles fueron sus principales cambios y desafíos. Reforma constitucional de 1994, realizada en Santa Fe y en Paraná, en Entre Ríos, fue la más legítima y la más democrática de la historia argentina. Legítima porque se siguieron todos los pasos que marca la Constitución para poder reformarla, ¿no? Fue producto de un acuerdo, fue producto del consenso entre las dos principales fuerzas políticas del país. No fue fácil llegar al acuerdo. Las comisiones de juristas del Partido Justicialista y del Partido Radical nos encontrábamos en reuniones y íbamos puliendo los detalles, no coincidíamos. Entonces, ambos partidos eran reformistas. Lo que pasa es que no nos poníamos muy de acuerdo sobre los detalles, ¿no? Entonces había que conversar y dialogar. Yo creo que la reforma fue hija del consenso, hija del diálogo. Es democrática porque participó prácticamente todo el espectro político del país. En el seno de la convención se formaron 19 bloques políticos, caso inédito en una convención. Y esos convencionales fueron elegidos en elecciones que no sufrieron ninguna impugnación, limpias, transparentes. Así que ese es un gran mérito aparte del contenido que le ha puesto a la Constitución argentina, yo creo, a la vanguardia de muchas constituciones, yo diría de todas,
porque se hizo en el seno de la convención, se discutió mucho, fueron 85, nada más que para el reglamento llevó 85 horas de debate. La convención adquiere un significado que me parece que quienes participamos en ella no la tuvimos en su momento, y es el significado de la concordia, de la búsqueda del consenso, de la superación de los intereses sectoriales buscando el bien común. En ese momento, con la adrenalina, había que reformar tantas cosas, escribir tanto, yo estaba en la comisión de redacción, era tanto lo que teníamos que hacer que en realidad teníamos dimensión de lo que estábamos haciendo, pero más en términos tal vez más jurídicos, en mi caso, que políticos. Con los años, y viendo las vicisitudes que ha pasado nuestro país, reivindico no solamente lo jurídico, no solamente el texto, sino el espíritu, ¿no? El espíritu, porque grieta hubo antes de 1994, grieta hubo después, pero en ese momento es como que pudimos poner entre paréntesis durante 3 meses las diferencias y llegar a puntos de coincidencia a veces por unanimidad y a veces por una enorme mayoría. Todos juramos la Constitución, salvo los 2 convencionales que se fueron la primera semana. Estaban todos los partidos políticos y la verdad, cada vez que yo recuerdo esto y que lo recordamos con los sobrevivientes, que cada vez somos menos, sinceramente reivindico eso, la búsqueda del consenso, la búsqueda de puntos de equilibrio para lograr un texto común que se logró, y yo creo que todavía hay cosas que deben ser implementadas de la reforma constitucional, pero la vigencia que tiene habla también de ese consenso. Creo que fue el último momento de política grande en la Argentina, el último momento así estelar, donde uno puede decir, bueno, pese a las diferencias se pusieron todos de acuerdo, ¿no? Yo tengo una imagen que es de una institución, la Asamblea, que reflejaba con absoluta precisión la diversidad de la Argentina. Ahí estaba presente la diversidad geográfica, ideológica, política, cultural de la Argentina. Había dirigentes políticos, había académicos, había artistas, había sacerdotes, y lo notable es que en esa diversidad fue posible una sanción de una Constitución por unanimidad, hecho notable en la historia argentina. En el año 49 fue una fracción contra otra y en el año 57 lo contrario. Y aquí unanimidad de un texto constitucional. Tal vez uno podría decir que esa Constitución es la prueba ácida de la eficacia de la democracia deliberativa y de diálogo y consenso versus la búsqueda de la imposición de una fracción sobre el conjunto. Del modelo decisionista de la democrática superado por el modelo deliberativo democrático. Esa es la imagen que tengo hoy, 30 años después. Para entender la importancia de la reforma de 1994, debemos mirar hacia atrás, a un país marcado por la inestabilidad política y los desafíos económicos. Argentina buscaba consolidar su democracia y adaptarse a las nuevas realidades del siglo XXI. Lo hemos
dicho en más de una ocasión, empezó con muy mala prensa. Se decía, yo escribí un artículo después en El Litoral, que iba a venir un barco, el barco del amor, el crucero del amor, no sé cómo se llamaba, digamos, con alojamiento y con algunas otras gratificaciones para los convencionales, ¿no es cierto? Bueno, todo eso no existió. El barco existió, el barco no pudo anclar en Santa Fe y terminó fundida la empresa, el barco saboteado, abandonado, saboteado, y bueno, no sé si habrá algunos restos ahí por la costanera paranaense, claro. Pero nada de eso ocurrió, porque la verdad es que trabajamos muchísimo y la mayoría trabajamos en Santa Fe. Pero había una sensación como que acá lo único que importa es la reelección y una vez que se concrete la reelección se van a ir todos a su lugar y se va a disolver la convención. Nada de eso ocurrió. La convención de 30 años, ¿no? Parece que fue ayer, pero la convención de 1994 transformó la ciudad de Santa Fe. Vamos a ver cómo nace Santa Fe. La ley decía la convención se realizará en la ciudad de Paraná. Entonces yo me acerqué al diario Litoral, que estaba en el otro local todavía, y le dije, no podemos entregarlo a santafesinos, haber sido sede del nacimiento de la Constitución, de todas las reformas, menos de la del 98 y la del 49, pero después de todas las reformas no podemos entregar ese patrimonio. Entonces hablé con los radicales, hablé con los justicialistas, porque nuestros senadores nacionales por Santa Fe, que eran Rubeo y el de Villocampo, Massat, habían votado a favor que sea Paraná. Era tal la desesperación por la reelección que se hizo eso. Bueno, entonces cada uno habló sus bloques y Natalia le encontró la vuelta, que era diputada nacional, y puso y Santa Fe. Bueno, se hicieron otra reforma a la ley. Esa ley no volvió nunca al Senado. Fue directamente a publicarse. Se nace con una ley inconstitucional. Así, sí, porque había que estar en la reelección, estaban desesperados por la reelección, sabían que la ganaban, estaban así, era una época de estabilidad monetaria, con la convertibilidad, la gente vivía bien, pese a que digan que no, vivíamos todo el mundo mejor. A veces no se hace una evaluación correcta de lo que ha significado la reforma constitucional del 94, que en alguna medida unifica a los argentinos. Porque hasta ese momento una parte de la sociedad reivindicaba la Constitución del 53 con la reforma del 57 y otra parte de la sociedad la desconocía y reivindicaba la Constitución del 49. La de Perón. La de Perón. Mientras que a partir del 94, donde estuvieron absolutamente todos los representantes del espectro político argentino, más representantes de la iglesia, sectores sociales, etcétera, etcétera, lo que sale es la Constitución de los argentinos en su totalidad, donde participaron todos en su redacción y donde la reconocen todos. O sea, esto está por fuera del texto constitucional, pero es una de las cosas, yo creo, más importantes que rescato generalmente, porque pasa desapercibido en lo habitual. Durante el gobierno de Alfonsín hubo equipos trabajando durante meses, te diría un par de años, sobre la reforma de la Constitución, pero no teníamos número como para poder llevar adelante la reforma. O sea, se estudió, se trabajó y no se pudo concretar por falta de número en el Congreso. Y posteriormente, bueno, viene el planteo hecho por el lado de Menem, cuando ya era Menem presidente, era absolutamente obvio, era público, que el objetivo era la modificación de un artículo que posibilitara la reelección indefinida. Y bueno, eso hizo que yo acá desde Santa Fe me planteara cómo. Estuvimos durante el periodo de Alfonsín trabajando para la reforma constitucional. Ahora aparece este buen hombre planteando el tema de la reforma, pues lo que quiere simplemente es modificar un artículo para eternizarse como presidente.
Entonces viajo a Buenos Aires a hablar con Alfonsín, le digo, Raúl, ¿cómo desanudamos este problema, ¿no?, que se nos presenta? Raúl me dice, pero no, querido, es decir, una cosa era una reforma constitucional y otra cosa es esto que nos están planteando, que de reforma constitucional no tiene nada. Y bueno, entonces hay que oponerse. Al día siguiente teníamos un plenario del Comité Provincial acá en calle Rivadavia para resolver el tema. Y estaba todo medio lanzado para el asunto de la reforma. Y yo caigo en el plenario y doy vuelta al plenario. Y entonces la posición del Comité Provincia de Santa Fe es no a la reforma. Me voy a dormir tranquilo porque había logrado el objetivo. A la mañana me levanto, agarro los diarios y resulta que estábamos con la reforma, se había dado el Pacto de Olivos. Yo caminaba por el techo, no entendía nada. En 4 meses trabajamos duro y se hizo la reforma constitucional. Que eso es gracias a la ley del Pacto de Olivos, porque nos obligó a trabajar y a no salirnos de los temas, de eso. Bueno, está bien, nos impuso eso, pero la reforma se hizo en 4 meses y se empezó y se terminó, ¿no? Bueno, otras cosas buenas que me acuerdo de la convención fueron algunos discursos muy buenos, ¿no? Por ejemplo, López de Zavalía, que era un constituyente del general Bussi, del Partido Republicano de Tucumán, muy la cultura jurídica extraordinaria, ¿no? Así que, y la revelación de la convención, que fue la Lilita Carrión. Era joven, era profesora de Derecho Constitucional en el Chaco y hizo un discurso muy bueno. Entonces fue la revelación, ¿no? Alfonsín encuentra un partido dividido, al radicalismo, con gente que apoyaba, con gente que no apoyaba, con gobernadores que apoyaban, con gobernadores que no apoyaban, pero fundamentalmente con una situación muy delicada, porque Menem no solamente había conseguido media sanción en el Senado con una iniciativa del senador Leopoldo Bravo, sino que tenía un proyecto para debatir de Durañona Bedia respecto a reglamentar el artículo 30 de la Constitución Nacional, que dice que tiene que ser con 2/3 de los diputados, una ley especial de convocatoria para una constituyente y que declara la necesidad de reforma de la Constitución, pero no se aclara si son con los presentes o con la totalidad de los miembros de la Cámara, y eso es fundamental. Ese tema no estaba todavía claro, estaba en proyecto, y Menem amenaza, y de hecho firma un decreto llamando a una convocatoria popular para saber cuál era la opinión de la población respecto a una reforma constitucional. Ante esa realidad y ante el análisis político y sociológico que hace fundamentalmente Alfonsín, advierte que la mayoría de la sociedad quería una reforma de la Constitución, que quienes se opusieran a esa alternativa iban a perder inexorablemente y eso iba a traer no solamente una derrota, sino una fractura. Yo no soy radical, soy demócrata progresista, integré un bloque junto con Alberto Natal y Carlos Caballero Martín y nos opusimos a ese Pacto de Olivos. También veíamos en ello, en ese famoso Pacto de Olivos, una ganancia de centralidad por parte del radicalismo. Ese radicalismo vuelve a ponerse en el centro de la escena, instala nuevamente el bipartidismo, es el peronismo y el radicalismo el que gobierna, por donde pasa el poder, por donde pasan las decisiones, por donde pasa la centralidad, y bueno, afuera quedamos todos los que nos oponíamos. No caprichosamente, no por cuestiones egoístas, no por estar en contra del peronismo o del radicalismo, sino porque realmente veíamos que, en principio, la centralidad, el objetivo
lo primordial de esa reforma era la reelección de Menem. El Pacto de Olivos, un acuerdo entre el presidente Carlos Menem y el líder de la oposición Raúl Alfonsín, allanó el camino para esta reforma histórica. Yo reivindico, más allá en sí del núcleo de coincidencias básicas y de esos contenidos que integraban este llamado paquete, yo lo que reivindico mucho y cada vez más, y sobre todo por los resultados de la convención, son los acuerdos previos. Es muy importante que previo a una reforma constitucional haya acuerdos políticos. Acuerdos políticos que se expresen después hacia la comunidad, sería queremos esto, estamos de acuerdo en esto. Y que cuando el votante elija, sepa que los votados van a aprobar esto. Lo que no puede ocurrir es elegir a ciegas, convencionales, sin saber, a ciegas en el sentido sin saber lo que van a votar después o cómo van a votar los temas que están habilitados. No puede quedar librado a la voluntad del momento del convencional, sobre todo el convencional reformador, porque nosotros reformamos algo que ya estaba hecho. Cuando se hace la primera constitución, que normalmente es producto de un proceso previo revolucionario, no sé, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano después de la Revolución Francesa, la Constitución Federal de Estados Unidos, la Constitución Argentina, después de un proceso de desintegración, de búsqueda de unitarios y federales, etcétera, después del Acuerdo de San Nicolás, cuando es la primera Constitución, bueno, hay más margen a lo mejor para la imaginación de los padres fundadores, de los constituyentes. Cuando estamos hablando de una reforma, en realidad tenemos que garantizar una línea de continuidad entre lo que va a quedar del texto y lo que se va a reformar, que seguimos siendo el mismo país y no otra cosa, salvo que haya una revolución. Si hay una revolución, obviamente que hay otra constitución después, ¿no? El Pacto de Olivos fue un pacto entre Menem y Alfonsín, por el cual Menem quería la reelección y Alfonsín quería el tercer senador. Entonces hicieron una ley con una serie de puntos y que se debía tratar o aceptar en forma total o rechazar en forma total. Y nosotros creíamos que eso era una violencia moral, porque estamos con algunas cosas pero con otras no, estamos en desacuerdo con algunas cosas y con otras no. Por lo tanto, obligarnos a aceptar todas o obligarnos a rechazar todas era para nosotros una violencia moral. Bueno, pero también interviene el presidente, pide calma y se sigue trabajando, ¿no? Alfonsín quería el tercer senador, quería la autonomía de la capital federal, quería la elección directa del jefe de gobierno, quería el Consejo de la Magistratura y quería lo que se llamaba esa atenuación de los poderes presidenciales, entre ellos la creación del jefe de gabinete y demás. Entonces, como había desconfianza entre las dos fuerzas, la forma de cerrar el pacto y que ese pacto no se violara era a través de esa cláusula cerrojo que decía que o se votaba todo o no se votaba nada. Y así fue. Llevó 89 horas ese debate. Fue el debate más largo que tuvo la convención, al contrario del reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, que llevó 10 minutos. O el caso de la cláusula transitoria, de la reivindicación de nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, que fue votado por aclamación de pie. Fue la única cláusula convencional o reforma que se hizo y se votó de pie y por aclamación. La reforma introdujo cambios significativos en la Constitución de 1853, buscando modernizar el Estado y fortalecer la democracia. Entre los cambios más destacados estuvieron la reducción del mandato presidencial, la creación del cargo de jefe de gabinete y la inclusión de nuevos derechos y garantías para los ciudadanos. Estamos transformando a la Argentina y la nueva sociedad que ya vislumbramos necesita contar con estructuras,
con leyes modernas que la acompañen. Creemos que estamos salvando las esencias de la democracia argentina. Usted dice que está trabajando para los argentinos, pero hay quienes dicen que está trabajando solo para recuperar el poder, aunque más no sea partidario, y para recuperar el protagonismo. El poder, al contrario, lo arriesgué. Y ahí funcionó el principio de la democracia, que es el predominio de la mayoría. De la mayoría tomada racionalmente, no una democracia de números. Ellos aceptaron, pese a estar en contra, y la votaron porque era la decisión de la mayoría. Ese fue un gran mensaje para, digamos, para la ciudadanía, ¿no? Fue una fórmula de muy difícil cumplimiento, que es que todas las provincias tienen que estar de acuerdo y el Estado Nacional para modificar los porcentajes de distribución primaria y secundaria, ¿no es cierto?, entre el Estado Nacional y las jurisdicciones, o sea, provincia y cava, y entre todas las jurisdicciones. Pero no había otra forma que no fuese esa. Ese era un tema que había llamadas constantes del ministro de Economía sobre el tema, preocupado, lo mismo del tema de las cajas jubilatorias, que quedó en la posibilidad de que las retribuyeran las provincias que quisieran. Es decir, había una cláusula transitoria que mandaba que al 31 de diciembre de 1996 tenía que haber una nueva ley de coparticipación, pero claro, tenía que ser con el consenso y la ratificación de todas las legislaturas provinciales, cosa que es inviable o imposible si quien no cede es la nación. Pensar que alguna provincia va a ceder recursos en favor de otra provincia en busca de algún tipo de equidad es inviable. La única que podía ordenar todo esto, o puede llegar a ordenar todo esto algún día, es la nación, diciendo, bueno, de la parte que yo sustraigo o que yo detento, bueno, hay una mayor participación para todos ustedes como para que se apruebe esa reforma. Siempre cuando analizamos la reforma del 94, a veces se centraliza más en el tema organizativo, los poderes, la reelección, la posibilidad o no, el tercer senador. A mí me interesa primero destacar otras cuestiones muy importantes que se trataron allí, que es en el aspecto y en lo que se llamaría el derecho constitucional de la libertad, que es la primera parte de la Constitución. Nosotros, nuestra Constitución tiene un preámbulo, parte dogmática y parte orgánica. En la parte dogmática están las declaraciones, derechos y garantías, que en principio no iban a ser modificados. Simplemente se iban, pero bueno, a través de distintos articulados se fue modificando. Yo destaco positivamente allí todo lo que tiene que ver con el sostenimiento o el establecimiento o el restablecimiento del Estado democrático, el sistema institucional, a partir de la cláusula donde quedan insanables en un nulo los actos de aquellos que toman el poder por la fuerza, que tienen sanciones administrativas, penales, desde el punto de vista del derecho, que además esos son imprescriptibles, ese tipo de delitos. Vale decir, la defensa del sistema democrático, porque no nos olvidemos que hoy a lo mejor, sobre todo para los jóvenes, hablar de estos temas les llama un poco la atención, porque dicen, bueno, pero en realidad la democracia existe, no hay ningún inconveniente, todos elegimos. Sin embargo, en el año 94 no hacía tanto que veníamos, bueno, de estos vaivenes militares y civiles que tuvo nuestro país permanentemente, con lo cual considero que es muy importante. Además, también como importante considero de estas nuevas declaraciones de derechos y garantías, todo lo que tiene que ver con la ética pública, se estableció también la necesidad de dictar una ley de ética pública, algo que hoy hay que remarcarlo y hay que ponerlo y hacer énfasis, sobre todo para los más jóvenes, que en esa reforma se establecieron la existencia de los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático, incluso con sostenimiento económico por parte del Estado, que bueno, a veces se discute o no, pero está en la Constitución. Hola, señor presidente, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda? Señor, mire, quisiera hablarle de un tema... ¿Qué? La reelección. No. Señor, algo me hace pensar que usted está como, ¿cómo decirlo? Calentito con su propia reelección, señor. A usted no, que soy yo el que saca cada rato un tema. Pero escúcheme, ¿cómo?
Usted no tiene ningún interés. Es la gente que le pide que se quede. Mire, lo que yo escucho es que la gente pide, ¿qué puedo decírselo? Seguridad, laburo, maguita, pero si usted escucha que le piden la reelección, debe ser que tiene oreja más fina que yo, señor. Temas relacionados al mandato presidencial y la reelección, creación del cargo de jefe de gabinete, creación del Consejo de la Magistratura y los derechos y garantías son las introducciones más destacadas. Decir que el presidente se renueva una vez y que después no puede volver nunca más a ser presidente, como es en Estados Unidos. Yo creo que hubiera sido muy sabio eso. Es decir, antes el presidente iba 6 años sin posibilidad de reelección. Acá pasamos a 4 y una reelección. Hubiera estado bien, me parece a mí, una reelección y nunca más, por ejemplo. Y la figura del jefe de gabinete de ministros quedó ahí un poco a mitad de camino. A mí no me gustó. Ahí cuando terminó, yo escribí un libro después que se llama El presidencialismo después de la reforma de la Constitución, donde trato de explicar que yo me quedé como que, yo no sé si esto va a funcionar. ¿Por qué? Brevemente, porque Alfonsín entendía al jefe de gabinete como un primer ministro a la europea. Es decir, hay un presidente, él tenía todo el tema de haber tenido que irse antes del poder, un presidente y el Congreso, ¿no? Y en el medio, yendo y viniendo y siendo un fusible en caso de conflicto, el jefe de gabinete. Una figura fuerte, con respaldo del Congreso, con una designación por parte del Congreso. Es decir, ¿cuál era su preocupación? Que en caso de conflicto político no saltara el presidente y tuviéramos de nuevo que estar con interrupciones institucionales. Que saltara el jefe de gabinete y eso oxigenaba, como ocurre en muchos sistemas parlamentarios europeos. El justicialismo pensaba otra cosa. Este tema estaba dentro de un título que se llamaba en la ley de convocatoria atenuación del presidencialismo. El justicialismo lo entendió distinto. El presidente es el presidente, los ministros están abajo y en el medio, pero dentro del ejecutivo, o sea, vertical, no horizontal, en el medio está el jefe de gabinete, que es un ministro coordinador. Terminó triunfando este criterio por una cuestión de mayoría, no porque sea mejor o que sea peor, una cuestión de mayoría. Quedó una figura que a lo largo de la historia subsiguiente, nadie piensa que cambiando un jefe de gabinete se va a salvar un gobierno. Claro. Pasó con De la Rúa y renunció, es decir, se cambió el jefe de gabinete, Terraño, etc. En ocasiones la gente no recuerda quién ha sido jefe de gabinete de tal o cual presidente, o sea, la figura del presidente o presidenta sigue siendo en la Argentina muy fuerte y esta figura quedó ahí en el medio, al punto de que a veces, sobre todo en décadas anteriores, el ministro fuerte muchas veces es el ministro de Economía. Una característica que tiene nuestra Constitución de 1853 es que las reformas, salvo algunas pequeñas supresiones que tuvieron las dos primeras, el siglo pasado, todas las demás han tratado de incorporar normas. Y esta es la que mayor cantidad de temas trae. De hecho, tiene un capítulo expreso de nuevos derechos y garantías, y que esto tiene que ver con estas razones políticas de las que vos hablabas. La reforma se llega sí o sí a través de un pacto entre los dos actores principales de aquel momento, de los partidos políticos, el doctor Raúl Alfonsín y el doctor Menem, y ese acuerdo, que lo conocemos con el nombre de Pacto de Olivos, significó una serie de pautas de buen comportamiento, que esto lo podemos decir ahora, 30 años, y que tienen que ver con estas relaciones de fuerza entre los distintos partidos políticos. La convención, como vos bien decías, se instala en Santa Fe, pero tiene unas comisiones que funcionan en la ciudad de Paraná, y el acto inicial es en el Teatro 3 de Febrero de Paraná, y luego de que aquí se cierra la actividad, se produce la jura de la Constitución
por las autoridades en ese momento, presidentes, gobernadores y demás, en el Palacio de Urquiza. No sé si el más conveniente, pero el más importante fue la reelección de Menem, lógicamente, y el tercer senador de Alfonsín, porque antes los senadores los elegía la legislatura y después pasó a elegirse, se eligió por el voto popular y se estableció que 3 senadores por provincia, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Bueno, ese uno era siempre un radical. Así que yo creo que esa es una... Y después una serie de reformas. Desgraciadamente hay cosas que no se trataron, como el Consejo Federal Económico y Social. Estaba en la ley, pero no se trató. Algunas otras cuestiones que se establecen, sobre todo en el artículo 75, que están en las facultades del Congreso y también en las facultades de las provincias, aparece otro concepto que es importante destacar en esta Constitución complementada en el año 94, es por un lado los tratados de derechos humanos, pero por otro lado, dentro de esos tratados y dentro de otras cláusulas que están en el artículo 75, aparece un concepto de solidaridad, aparece el concepto de no discriminación, a través de, por un lado, la mención en la propia norma, pero por otro lado la incorporación de lo que se llamaban las acciones positivas que en ese entonces tenía mucha fuerza el tema de la mujer, ¿no? La incorporación de un cupo, que al final ahora, bueno, estamos hablando de la igualdad. Pero fíjense ustedes qué importante que ya en el año 94 se hablaba y se estableció en la Constitución este tema de la no discriminación, acciones positivas y un poco el tema de género. A partir de allí, todo lo que sería la no discriminación con respecto a preferencia, llamémosla religiosa, educativa, sexual, vale decir, todas aquellas cuestiones que hacen a la persona, que hacen a su forma de ser íntima o personal y que además, al reconocerlo constitucionalmente, permite que sea dueño de sí mismo, o sea, elegir prácticamente cuál va a ser su forma de vida, su compañero, compañera, cuál va a ser su religión, cuál va a ser todo, bueno, constitucionalizado, incluso no solo a partir de los, porque esto es importante destacarlo, no solo a partir de la incorporación de todos estos tratados que tienen un nivel igual a la Constitución, sino también a partir de nuevas normas que fueron apareciendo allí, en donde, vuelvo a repetir, se logra que la persona sea dueña de sí misma, ¿no? La reforma de 1994 no solo modificó la estructura del Estado argentino, sino que también redefinió la relación entre el gobierno y los ciudadanos, fortaleciendo las bases de la democracia y el respeto por los derechos humanos. Si el día de mañana, para cualquier emergencia previsional como se está rumoreando, se crean impuestos especiales y se le da asignación específica, no se van a poder coparticipar a todas las provincias. Todos, absolutamente todos defendemos el derecho a la vida. Si el derecho a la vida no solo desde la concepción, sino en el derecho a la vida en la alimentación, en la salud de la madre. No hay nadie de ninguno de los partidos políticos que esté en esta convención que esté en contra de la vida. Con el mismo criterio que tenemos un código civil y un código de comercio y un código penal, debemos también, y existen algunos proyectos presentados en esta convención sobre la necesidad ya de tener un código ambiental argentino. Mirado a la distancia, nosotros, por ejemplo, cuando incorporamos los tratados internacionales sobre derechos humanos a la Constitución, el inciso 22 del artículo 75, teníamos una dimensión de que era algo importante, pero no tan importante como terminó siendo, porque todavía no teníamos la jurisprudencia de los tribunales internacionales, eso estaba muy en ciernes en 1994. Entonces, por ejemplo, ese era un tema que nosotros dijimos, bueno, integramos el orden jurídico argentino, al orden jurídico internacional en materia de derechos, pero eso fue muy, pero muy relevante para lo que vino después, incluso para la jurisprudencia de la Corte. O sea, hay temas que a uno le parecía que eran importantes, pero que terminaron siendo mucho más importantes. Y hay temas que, en mi caso, yo sabía que no iban a ser tan importantes el día de mañana, pero que en ese momento eran cruciales, como la posibilidad de reelección del presidente. Yo sabía que era un tema que bueno, iba a tener que ver con el presidente que estaba vigente, pero que después se iba a olvidar. Y hoy
que un presidente pueda ser reelecto por 4 años, a nadie le complica demasiado, se está más o menos todos de acuerdo, como existe en muchos países del mundo. En ese momento era crucial, pero yo me daba cuenta que eso era temporal, pero hay cosas que no me daba cuenta, por ejemplo, que la incorporación de los tratados internacionales iba a tener la sonoridad que tuvo después, ¿no? Nosotros veíamos que estábamos consolidando constitucionalmente defectos, deficiencias o desviaciones, y ahora las estábamos consagrando constitucionalmente, que traíamos figuras extrañas a nuestro sistema constitucional, como el jefe de gobierno, que no tiene nada que ver, es decir, es una figura que hace al régimen parlamentario, pero no a un delegado o un escribiente del presidente de la República que lo pone y lo saca cuando quiere, por más que existe un voto de censura del Congreso, pero en definitiva termina siendo un delegado o un empleado del presidente y no un representante parlamentario, que era lo que se ideó como una especie de fusible, una especie de posibilidad, fusible en el sentido de no tocar al presidente, y ante una crisis institucional el recambio del jefe de gabinete oxigenaba nuevamente el gobierno y permitía la continuidad y no la irrupción de los procesos democráticos, cosa que no era extraña en la Argentina porque estamos hablando de una reforma en el 94 y hacía 11 años que habíamos vuelto a la democracia. Si bien era el periodo más largo de democracia que teníamos desde el año 30, pero los golpes de Estado estaban a la vuelta de la esquina. Entonces, pensar en esa figura tenía un sentido, pero lo tiene en el sentido, pero no se cumple en un sistema presidencialista como el nuestro, que aún es más presidencialista que el estadounidense, porque trae algunas cosas de la Constitución de Chile que trajo Alberdi que acentúan más el presidencialismo. Yo creo que hoy no estamos en proceso, bueno, es un tiempo constitucional de cambio. Que sí me parece es que la Constitución merece ser más cumplida, que debemos tener más apego a la ley, que hay un montón de normas que porque no se cumplen no son efectivas, pero no por un defecto de la redacción. Nosotros tenemos una cultura en el país de creer que podemos solucionar los problemas cambiando normas o escribiendo mejores normas. No, el problema que tenemos es que no las cumplimos. Pero en sí la Constitución es buena. Es cierto que hay muchas cosas que, por estas cuestiones que tienen que ver con la tensión propia del federalismo, del interior con Buenos Aires, de la relación económica, de la distribución de los recursos, que no están funcionando. Por ejemplo, nunca funcionó el Banco Federal como fue previsto. Nosotros tenemos un sistema de un banco central que depende del Ejecutivo. Bueno, ese es un punto, que no digo que es la panacea para la solución de los problemas, pero es un punto que podría ser una muestra de cómo hay un equilibrio de la distribución de los recursos, no solo en función de lo que producen las provincias y cabas, sino de cómo se redistribuye de modo tal de que ese sistema solidario y de subsidiariedad que está previsto en la Constitución sea una realidad para toda la ciudadanía. Siempre ponemos como ejemplo Santa Fe le da o genera al Estado Nacional tanta cantidad de recursos económicos, pero no recibe en la misma proporción. Bueno, nosotros, aunque estamos hoy en una situación económica más compleja, siempre esta ha sido una provincia con muchos recursos, que ha tenido mucha producción, no solo por el agro, por la industria, por la tecnología, por todo lo que podemos exportar con mayor valor. Otra de las cuestiones que creo que ha sido importante es, por ejemplo, este mecanismo de el tercer senador que permitió que no se puedan conseguir mayorías absolutas en el Senado, que trae como consecuencia en el mecanismo fundamentalmente de los acuerdos, de los funcionarios que requieren el acuerdo, que hay que escuchar a las minorías. Entonces, ahí esta Constitución tiene un aspecto muy importante, el pensar en las minorías. ¿Cómo piensa en el 75, inciso 23, cuando habla de los niños, habla de los ancianos, habla de las mujeres? Pero las minorías no vistas desde el punto de vista numérico, sino porque son tratadas como minorías, porque no tienen voz. Entonces la voz se la pone la Constitución y establece también el mecanismo de los cupos para la hipótesis de que la legislación demore, y eso ha sido cuestiones
cuestiones importantes. Otra de las cuestiones importantes, además de estas que hablábamos de algunos aspectos de la atenuación del presidencialismo, que en muchos de los casos no ha surtido el efecto deseado. ¿Por qué? Porque sigue manteniendo, por ejemplo, este DNU que está vigente, con una ley que es inconstitucional, que es la 26212, donde con una Cámara que lo voltea, sigue vigente, cuando para un proyecto de ley, cuando una Cámara voltea el proyecto, automáticamente no se puede tratar por el año, lo cual esto es una incongruencia, y aparte es una incongruencia porque también el artículo 82 previó esa situación, porque esa fue una de las, también de las cuestiones que Alfonsín estaba pensando. No puede haber sanciones fictas, evitar este tipo de cuestiones, es decir, que siempre los acuerdos se hagan en el órgano plural, que son las cámaras, es donde están representados todos los intereses del país. Dentro de la parte dogmática, y está también en la parte orgánica en relación a las atribuciones del Congreso, está el tema de la educación. Eso fue muy importante, y sobre todo un tema que no se ha sostenido tanto, sobre todo en este momento tan importante y por la situación que están atravesando las universidades, donde en la propia Constitución se estableció la autonomía y la autarquía de las universidades nacionales. O sea que cualquier cuestionamiento con respecto a ese tema va en contra de lo que dice la Constitución. Y esto es muy importante. Y me llamó la atención que en este conflicto últimamente que ha habido, no se ha dicho tan claramente, no, ojo, no es que porque nosotros, simplemente lo dice la Constitución. Y al decirlo en la Constitución hay que acatar. La desesperación de los efectivos de volver a armar el vallado. Gracias que nos acompañan los trabajadores y los partidos políticos. Hace rato tenían que hacer esto. ¡Armen un vallado humano! Y ahora sí, se inicia. Han sobrepasado el cordón, comienzan a arrojar elementos contundentes. Cuidado, Félix, cuidado. A pesar de sus avances, la reforma también enfrentó críticas y desafíos. Algunos sectores argumentaron que no se abordaron todos los problemas estructurales del país, mientras que otros destacaron la importancia de continuar el proceso de reforma y adaptación. Primero, que no se sancionaron las que tenían que ser sancionadas. Por ejemplo, la ley de coparticipación federal. Claro. Establecimos las bases, entre ellos estos valores que yo mencioné recién, el desigual crecimiento de las provincias, que está también en el artículo 75, inciso 19, la brecha de desarrollo que hay que tratar de solucionarla. Y bueno, esta gente salió después en contra de todo lo que habíamos hecho. Le dimos jerarquía constitucional al defensor del pueblo, ¿no? Que fue un proyecto mío, primero de ley, acá en el Senado, fue aprobado en el año 93, y bueno, estuvo funcionando muy bien, 7, 8 años, hasta el año 99, hasta el 2009. Ajá. Y después lo dejaron vacante, se renunció, se terminó el mandato del defensor del pueblo, también el de los subsecretarios, ¿no? El de los dos auxiliares, y no tenemos defensor del pueblo. Lo que conspira también contra la realización de la consulta popular, porque en la consulta popular se requiere que las firmas sean, digamos, verificadas por el defensor del pueblo. Entonces no podría haber una consulta popular de esa magnitud. O sea que, bueno, después, los cargos de jueces que no se cubren, la vacante que hay en la Procuración General, que tampoco se cubre, la vacante de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que creo que ya mandaron el pliego, pero ¿hace cuánto
debe hacer 2 o 3 años que está vacante, siendo que son 5 y están, digamos, conduciendo al Poder Judicial 4 miembros, lo cual es peligroso, porque hay decisiones muy importantes que requieren que haya más jueces que, digamos, confirmen o no lo que se está tratando. La Constitución Nacional permite a los gobernadores o a las provincias firmar tratados internacionales, es decir, le da esa potestad, pero en la realidad eso no se cumple, siguen siendo enclaves que se manejan con sus intereses en forma separada y uno no ha visto nunca una estrategia conjunta entre Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, una política eficiente, práctica y que se haya materializado concretamente en algo importante y beneficioso. Se ha tratado de mejorar las vías de comunicación, se intentaron hacer algunas autopistas como para comunicarnos mejor, pero en definitiva no ha dado el resultado que teníamos previsto. Hablo de la región centro, como la región patagónica, como la región del Cuyo, como la región del NOA, del NEA, de la Mesopotamia, y eso lamentablemente no aconteció. Y es parte de lo que tenemos que hacer. Hay un organismo que tiene que ver con las inversiones federales, hay un banco federal que jamás se creó. En definitiva, creo que más que reformar nuevamente esta Constitución, lo que tenemos que hacer es cumplirla. Creamos el cuarto poder, el Ministerio Público, Defensor del Pueblo, Procurador General, ambos vacantes, uno desde hace 15 años y el otro ya casi un par de lustros. Es decir, vacíos de contenido, no están las personalidades que tienen que ser nombrados por el Poder Legislativo, con mayorías especiales, y que ocupen esa magistratura que son tan importantes y a las cuales los legisladores de 1994 le dimos realmente importancia y relevancia. Y eso no está. Entonces, más que reformar la Constitución, hay que cumplirla. Si todos vamos haciendo nuestra parte, es probable que esas inconductas se modifiquen. Por supuesto que es un pensamiento absolutamente romántico el que te estoy diciendo, pero bueno, yo creo en eso, creo que estamos obligados a cumplir cualquier tipo de ley, desde no tirar un papelito de un caramelo en el piso hasta respetar las señales de tránsito y cumplir otro tipo de normas que tienen más envergadura. Pero es el Congreso el principal responsable de ejercer los controles a este presidencialismo fuerte. Y eventualmente el Poder Judicial con sus sentencias, cuando hay un conflicto de tipo jurídico serio que no puede ser resuelto a través del diálogo, de la palabra, de la confianza y del consenso en la representación política. Pues nosotros desde 1853 tenemos un sistema representativo y esa representación es cómo nosotros elegimos a nuestros diputados y a nuestros senadores cada 2 años o 4 años dependiendo el sistema. Algunos sostienen que la idea era limitar el presidencialismo y que se terminó, en definitiva, no solo no limitando, sino dándole mayores atribuciones que las que existían anteriormente. En el caso de la reelección, bueno, como lo dije anteriormente, había ya un proyecto del Consejo de Consolidación de la Democracia que estaba previsto, con lo cual, bueno, en cierta medida las dos fuerzas mayoritarias coincidían en acortar el periodo presidencial y incluir una reelección. O sea, al modelo norteamericano, 4+4. Lo que pasa es que allí, coincidiendo con la pregunta, deberían haber, en mi opinión, por supuesto, deberían haber establecido la posibilidad de 4+4 y después ya no. Claro. Haber permitido una reelección y después, como es en Estados Unidos, donde el presidente de la República, 4+4 y después es un prócer en vida, diríamos, le dan posibilidad de una biblioteca, le siguen llamando presidente, tiene toda una serie de posibilidades de realizarse doctrinariamente, desde el punto de vista de, digamos, escriben sus memorias, dan conferencias y demás, pero no más en la vida política, lo cual hubiera sido importante porque, bueno, siempre las limitaciones, sobre todo en los ejecutivos, permiten la renovación de la política, que es el oxígeno necesario para los cambios, ¿no? Con respecto a los DNU, exactamente, más aún con la ley que se dictó del DNU, en donde allí, claro, que es un poco, aparece como una especie de contradicción legislativa en esa ley, porque para cualquier norma se necesita la aprobación de las dos. Ahora, en este caso es distinto.
Si bien la Constitución dice que los legisladores dictarán una ley donde se reglamentará, me parece que desde el punto de vista constitucional un poco excesiva, ¿no? Yo volvería a que el DNU, bueno, debería tener el mismo trámite que tiene una ley. Y si en un momento determinado no terminó de sancionarse, bueno, debería terminar en su vigencia, ¿no? Yo diría que hay 3 cosas por lo menos que sería muy bueno que estuvieran, sin que esto signifique un orden de prelación. Primero, modificar la ley que hoy existe en función del mandato constitucional de cómo es el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia. Porque la mayoría peronista kirchnerista produjo un texto muy inconducente, que es el que hoy nos gobierna y que casi permite gobernar sin el Congreso. Mal la ley, debe ser corregida. La segunda es buscar una adaptación del texto, como manda la ley, del funcionamiento de la Auditoría General de la Nación. ¿Para qué? Para que lo que manda la Constitución, de que la oposición gobierne el organismo de control, sea efectivo y no solamente nominal. Y lo tercero, el texto vinculado a la relación financiera entre la Nación y las provincias, la coparticipación. Me parece que esas son 3 asignaturas pendientes que sería muy bueno que el Congreso abordara. La Constitución se propuso varias cosas. Primero, atenuar el presidencialismo, cosa que lo consiguió. Pensemos solamente que el presidente nunca más pudo designar al intendente de la Ciudad de Buenos Aires, se concedió la autonomía a la Ciudad de Buenos Aires. Pensemos que el presidente ya no pudo hacer como quería la designación de los jueces, creó el Consejo de la Magistratura, le impuso mayorías especiales a la aprobación de los jueces de la Corte Suprema. Aumentó el grado de control dándole participación al Congreso, sancionó una ley electoral que consagra la elección directa del presidente, del vice y de los senadores nacionales. Avances muy importantes. Pero creo que eso que está faltando sería un buen cierre, un buen último eslabón de la cadena de la modernización institucional de la Argentina. La reforma de la Constitución de 1994 es un capítulo vital en la historia de Argentina. A través de sus luces y sombras, nos recuerda la importancia de la evolución constante en la búsqueda de una sociedad más justa, equitativa. Yo rescato de nuestra Constitución esta estructura que es fuerte, que es sólida y que ha permanecido y perdurado en el tiempo porque, salvo la Constitución del 49, que era otra Constitución, todas las reformas intentaron complementar y adecuar esta evolución que hay en el tiempo entre una sociedad que no es lo mismo, la sociedad de la posguerra, que la sociedad que tenemos hoy. Entonces las constituciones deben adaptarse a esos requerimientos de la sociedad. Una ley de coparticipación que se sacó en un momento difícil, como fue el año 1988, y que es la que está vigente, cuando tendríamos que tener vigente lo que dice el 75, inciso segundo, es decir, una ley donde se pongan de acuerdo todas las provincias, tener en cuenta que la nación se tiene que desprender de algunos de los recursos, que no se ha desprendido, porque cuando ha pasado instituciones al derecho público provincial no le ha mandado los recursos como la misma Constitución dice. Entonces hay una serie de cuestiones que requiere de un nuevo acuerdo, y ese es un acuerdo federal, un acuerdo, si creemos realmente en el federal. ¿Tiene que tener rango de reforma constitucional o puede funcionar sin una convención, digamos? Yo creo que eso, el artículo es un artículo difícil de cumplir porque es un artículo que requiere de mucha ingeniería política. Pero a ver, en momentos de crisis como los que vivimos, y que es una crisis que se viene dando en el tiempo, ya hace bastante, es larga, me parece que requiere de que
la política empieza a conversar. Y el Congreso podría ser un eje, pero también los partidos políticos. Son las reglas y las bases de convivencia pacífica de una sociedad. Y fue votada por unanimidad, de nuevo, entonces no hay argumento para decir esta parte no me gusta. Es posible que haya menos satisfacción con algunas partes del texto, pero eso es lo que manda la Constitución, convenida de manera unánime por sus representantes. Yo creo que es la reforma más importante de la Constitución. Realmente consagra, porque aparte no veamos que la Constitución o la ley fundamental, las leyes, pero centralmente la Constitución, no es algo abstracto solamente para abogados o solamente para... No, es para la ciudadanía. Son los derechos de la ciudadanía, que no significa que con esto se van a respetar, pero sí que vamos a tener una herramienta para reclamar que se cumplan. Y la Constitución y la reforma significó justamente una ampliación y una garantía en los derechos de la ciudadanía y además fortalecimiento de las instituciones. De hecho, por ejemplo, se incorpora el Consejo de la Magistratura. Claro. Que después, inmediatamente cuando se constituye, cuando se forma el Consejo, yo tuve la oportunidad además de incorporarme al Consejo como secretaria académica de la Escuela de Jueces, luego cuando se funda la Escuela de Jueces. Claro, ¿no? Es interesante que traiga a colación, pues fue una institución totalmente novedosa y en la que también te tocó de alguna manera estar en la parte... Me tocó justamente estar allí, también fundacionalmente, porque hemos tenido que estar cuando se formó el Consejo de la Magistratura, participando de toda la reglamentación, porque cuando llegamos no había ni siquiera nada, un reglamento de funcionamiento, nada, solo lo establecido en el artículo 114 de la Constitución Nacional. Que además pasaron varios años hasta que efectivamente se constituyó. Exactamente, esto fue en el 94 y en el 98 sale la ley, porque además tenía que ser reglamentada por una ley, porque la Constitución solo preveía aspectos muy generales, importantísimos, pero generales. Debía ser reglamentada por una ley. La ley, entonces se aprueba en el 98, empieza a funcionar en el 99 y justamente allí me incorporó, así que me tocó una etapa fundacional para la justicia argentina. Es realmente un hito a tal histórico. Punto que... El espíritu de la época estaba impregnado de un fervor por el cambio y la renovación. La sociedad argentina, tras años de turbulencias, anhelaba una transformación que no solo modernizara las instituciones, sino que también reflejara un compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos. Bueno, yo creo que se ha dado un paso más en el federalismo. No creo que sea el sueño de las provincias argentinas, porque creo que debimos sacar unas normas que fortalecieran aún más el federalismo. Pero creo que lo que ha salido fortalecido acá es la unidad nacional. No se da una vez en el siglo, de manera que haber participado de él es una satisfacción enorme y de haber ayudado a generar esta nueva constitución, porque creo que a pesar de que ha sido una reforma parcial, la hemos cambiado bastante esta constitución, la hemos adaptado al tiempo que viene. Creo que salió muy bien y vamos a ver en la Argentina como diríamos, el momento que entre en práctica la Constitución, o sea, la Constitución que sancionaron estos convencionales, haya sido positiva. Va a ser más transparente porque están más claras las normas constitucionales sobre los fundamentos de la ley de coparticipación. Así que yo entiendo que la relación ha mejorado mucho en los últimos 4 años, desde que se ha puesto plenamente en vigencia el sistema de coparticipación, pero puede mejorar mucho más hacia el futuro. Como decíamos, había representantes de todo el país, de todas las ideas, pero había un clima de
convivencia cívica muy notable, de amistad cívica muy notable y de civilidad política. Tal vez estar todos de todo el país en un mismo lugar contribuyó a eso. Un trabajo muy intenso, estoy seguro que usted se acuerda, 90 días prácticamente sin fines de semana, con debates de todo tipo, tensión, porque eso no estaba exento de tensión y de conflicto, pero había una idea de trabajar en un objetivo común. Y me acuerdo de la tensión. En esa convención estaban presentes los que se habían alzado en armas contra la Constitución y el presidente. Y el presidente que había sido asediado y acosado por esos sublevados. Habían estado estaban en el mismo recinto. Así que esa tensión y ese conflicto no fue en contra de la búsqueda del acuerdo. Cuando la pretensión hegemónica, la idea de que los límites no importan, el pensamiento de que a mí me eligieron, entonces tengo carta libre para tomar las decisiones que crea. El populismo en estado extremo, la visión de que la división de poderes es un obstáculo. Se llegó a plantear la elección directa de los jueces, ¿ustedes se acuerdan? Entonces hay toda una corriente. La idea de, tal vez puede ser un punto de contacto con lo que vivimos en los primeros años de la década y con lo que estamos viviendo en estas horas. La idea de que el poder es un sitio a conquistar. Y eso quiere decir un suma cero. Es todo o nada. Cero o infinito. Cuando en rigor de verdad el poder es una construcción, resultado del debate que termina teniendo una suma positiva a partir del aporte y del resultado del consenso, que no es la unanimidad ni es la simple mayoría, el consenso. Y me parece que en algún momento de los primeros años de este siglo, con la irrupción del kirchnerismo, del populismo exacerbado, se instaló esta lógica, esta idea del poder, que si se quiere tiene algunos rasgos, ahora estamos viviendo algo parecido. Entonces hay una visión, digamos así, de atropellar la división de poderes, de avanzar, de superar la necesaria independencia de los poderes y de creer que el voto popular por sí solo habilita a hacer lo que uno desea. El orden político es democrático, la fuente legítima del poder es el voto. También es liberal, en el sentido de derechos para evitar el poder hegemónico, de ponerle límites al poder. Y también es republicano, de divide el poder. Eso quiere decir que nadie tiene todo el poder. Y eso es lo que ha permitido a las naciones que han progresado avanzar. Yo como presidente me hice el propósito de que terminemos la convención dentro de los 90 días que nos marcó la ley, ¿no? Porque hubo algunas convenciones que pedían prórroga, no, yo fui con la convicción esa. Lo que no se pueda sancionar a los 90 días, mala suerte, ¿no? Bueno, quedó afuera el Consejo Económico y Social, que hubiera sido bueno, pero ya no teníamos tiempo. Y algunas normas que se sancionaron al último, también por ese apuro, por ahí faltaba alguna cosa, pero bueno, salió todo bien. Otra cosa que pueda faltar, no. Yo digo que ahora se trata de cumplir con la Constitución, no pensar en reformas como piensan algunos. La Constitución es moderna, es una Constitución garantista desde el punto de vista que protege los derechos del hombre, ¿no? Es una reforma que elimina la discriminación, da garantías, por eso digo garantista. En la política hay que tener la sabiduría para decir, si yo quiero dar una vuelta más de tuerca, esto se rompe.
hay que dar todas las vueltas de tuerca posibles y la sabiduría está ahí, en saber decir, acá tengo que parar. Si yo no paro, el juguete se rompe. Si le doy un poco más de cuerda, como a veces pasa con los juguetes a cuerda, se me va a romper la cuerda. Tengo que darle toda la cuerda posible. Eso es sabiduría. Con eso, digamos, no sé si se nace o no se nace, se tiene, se entrena, bueno, como todo en la vida, pero eso es muy importante, es muy importante. Eso, en la convención, Alfonsín lo tenía, lo sabía, porque había padecido seguramente lo que para él habían sido algunos errores, y lo tenía muy claro. Eduardo Menem lo tenía muy claro, es decir, es hasta acá que podemos llegar. Si tensamos más, se quiebra. En un marco de inestabilidad, que para los jóvenes también de hoy no era el de hoy. Hoy la gente puede estar muy en desacuerdo con la política, con la democracia, pero nadie dice que la solución va a ser un gobierno militar. En 1994 llevábamos apenas 10 años y con mucho conflicto en el medio, con mucha sonada en el medio, con mucho levantamiento militar en el medio, con leyes de punto final, en fin, con amnistías, es decir, con un proceso muy convulsionado. Entonces, más sabiduría todavía se tuvo en ese momento para decir hasta acá llegamos. Y la tuvieron todos, ¿eh? La izquierda, la derecha, el centro, todos. Por eso la Constitución en Concepción del Uruguay la juramos todos, porque todos estábamos de acuerdo en que así iba. Ese era el documento que podíamos lograr en ese momento. Perfectible es todo. Yo cuando lo veo desde el derecho constitucional, desde el libro, desde la academia, desde enseñar la materia, digo, bueno, si hubiera podido hacer la casa con el terreno limpio, lo hubiera hecho distinto. Sí, algunas cosas hubiera hecho distinto. Pero la casa ya estaba construida y había que reformarla. O sea que llegábamos hasta donde podíamos llegar, ¿no? La Santa Fe de aquellos años radicaba en la esperanza de un futuro mejor y más inclusivo, donde cada ciudadano pudiera ver garantizados sus derechos y donde la justicia y la equidad fueran los pilares del nuevo orden constitucional.